Luego del informe de la Contraloría que detectó casos de exonerados políticos que nunca tuvieron tal condición, el diputado del PPD, Tucapel Jiménez, dijo que así como hay casos falsos, hay otros que pueden estar mal documentados y que no se debe sacar ventaja política de toda esta situación. En todo caso, el gobierno enviará los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado. Queremos conversar respecto a esas irregularidades. El contacto hasta ahora es con el ministro del Interior subrogante, Rodrigo Huilla. Ministro, gracias por esta comunicación con CNN. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Verónica. Quiero ir a un tema bastante práctico. Se ha anunciado una serie de acciones, pero bien en lo concreto, ¿cuánto podría demorar, ministro, la detención de proceso de entrega de recursos a quienes no lo merecen? En concreto, se ha dicho el Estado ha perdido 60 millones de dólares. ¿Cuánto tiempo podría pasar para detener esos pagos a quien no corresponde y que el Estado, por tanto, no siga perdiendo plata? Bueno, yo le entregué hace exactamente un año al Consejo de Defensa del Estado la primera denuncia formal donde detecté más de 9.000 casos de falsos exonerados. Y le pedí al Consejo de Defensa del Estado dos cosas. Lo primero, que iniciara las acciones judiciales para anular los 9.300 infracción pensiones asociadas a estos 9.000 falsos exonerados. Y la segunda acción que le pedí al Consejo de Defensa es que también evaluara acciones judiciales contra aquellas personas que, por un lado, aceptaron en la comisión respectiva los antecedentes falsos. En segundo lugar, a las autoridades que firmaron, ¿no es cierto?, y que eran los responsables del programa, las autoridades del gobierno de la presidenta Bachelet y las autoridades del gobierno del presidente Lago, donde se produjo la mayor cantidad de estas situaciones, y finalmente que evaluara y también tomara, ¿no es cierto?, acciones si era pertinente contra aquellos parlamentarios o autoridades del gobierno de la concertación que emitieron documentos específicamente certificados que dieron origen, ¿no es cierto?, a la entrega de estos beneficios para falsos exonerados. Está en manos del Consejo de Defensa del Estado. Yo espero, ¿no es cierto?, que a la luz de los nuevos antecedentes entregados por la Contraloría, de donde de una muestra de 9.000 casos detectó exactamente 3.000, es decir, el 30%, 33% de falsos exonerados, que con estos nuevos antecedentes tengamos un pronunciamiento lo antes posible del Consejo de Defensa del Estado para evitar o para lograr lo que usted está planteando. Si entiendo bien, ministro, las responsabilidades no solo a su juicio debieran ser políticas, sino que también penales. Yo creo que, y es lo que le pedí, ¿no es cierto?, y le reiteré nuevamente el día de ayer al Consejo de Defensa, es lo que deberá evaluar el Consejo. Usted sabe que yo sobre este tipo de materia no puedo ir directamente a la justicia. Yo lo que tengo que hacer es denunciar en la justicia, tal cual como lo hice el año pasado en el mes de abril, y la justicia, ¿no es cierto?, está en un proceso de investigación que se lo encomendó, tengo entendido, a la Policía de Investigaciones. Pero el que tiene que representar al fisco frente a daños de esta naturaleza, ya la Contraloría General de la República dio una cifra respecto a una situación específica, no a todos los casos, a una situación específica, y ese monto es de 60 millones de dólares, y eso se va aumentando mes a mes cuando se pagan estas pensiones. Sí, la figura penal, perdón, ¿podría ser fraude fisco? ¿Me equivoco? Yo pienso que lo que podríamos estar aquí frente a un escenario de fraude del fisco. Respecto de antes que se me vaya ese punto, ¿cuándo podría determinar entonces el Consejo de Defensa si es que efectivamente cabe abrir una arista penal en este caso? Yo, tengo la obligación de comunicar, informar y entregar los antecedentes. Así lo hice pertinentemente, Verónica, y yo volví a insistir porque creo que la contundencia del informe de la Contraloría ratifica cada una de las hipótesis que yo denuncié hace más de un año. ¿Y penalmente esto no está prescrito? Bueno, eso es lo que tendrá que evaluar. Hay varias teorías, teorías jurídicas, porque parte de esto está en el proceso penal antiguo, varios de estas causas están en el nuevo sistema de proceso penal, por cual eso es lo que tiene que evaluarse. Yo creo que hay muchas de estas situaciones que están abiertas y que puede el Consejo de Defensa perfectamente, ¿no es cierto?, apuntar. Uno, a anularlo, y en segundo lugar, buscar los responsables de aquellos que participaron en este supuesto fraude al fisco. Ministro, entremos a la arista política. Usted ha dicho hay que hacerse cargo políticamente de esta situación. ¿Cómo? Sí. Me pareció insólita la declaración de la candidata Bachelet el día de ayer, cuando ella dice que es bueno que se investigue. Yo creo que ella tiene ya los antecedentes suficientes para pedirle explicaciones a sus dos subsecretarios, el señor Arbó y el señor Rosende, que fueron personas que bajo su responsabilidad permitieron que la comisión asignara pensiones, beneficios sociales, beneficios, ¿no es cierto?, pecuniarios a personas que no cumplían los requisitos. Y más aún, lo que más agrava la situación es que la vocera del comando de la candidata Bachelet,
ayer en la noche en algunos medios televisivos, argumenta que esto se produjo porque no se contaba con los recursos informáticos necesarios. Quiero decirle que parece que su pasada por la administración pública no le sirvió mucho, porque sabe que la responsabilidad administrativa de la organización otorgando beneficios no depende de los recursos informáticos, sino de la probidad de aquellos que lo otorgan. Y en segundo lugar, la misma vocera agrega que la ley faculta para otorgar, ¿no es cierto?, estos certificados. Quiero decirle a la señora Romy que no la faculta para otorgar certificados que acreditan relaciones laborales. Lo que la expresamente en su artículo 8 faculta es a autoridades políticas, que está bien, correcto, pueden ser parlamentarios, presidentes de partidos, para establecer la relación política, ¿no es cierto?, de las personas que fueron exoneradas. Pero lo que aquí nosotros denunciamos hace más de un año es que estos parlamentarios, y algunos de ellos con más de 1000 certificados, establecieron relaciones laborales, es decir, su certificado decía que fulano de tal o fulana de tal trabajaban en un momento determinado en una repartición pública o en una empresa estatizada. Eso está expresamente, no está dicho expresamente en la ley, por lo cual lo que no está dicho no se puede hacer, y además desde el 2006 hay numerosos dictámenes de la Contraloría que los subsecretarios, ¿no es cierto?, debieran haber acatado, y tenemos claridad que no sucedió. Ministro, ¿qué pasa con los parlamentarios que también dieron piso y firmaron autorizaciones para que esas pensiones o esos beneficios se otorgaran? Particularmente el actual ministro del Interior, Andrés Chadwick, cuando era senador, se sabe, firmó, al igual que otros parlamentarios como Isabel Allende, Camilo Escalona, Ricardo Núñez en su minuto, esos beneficios para que fueran otorgados. ¿Qué pasa con la responsabilidad de parlamentarios de la Alianza en este tema? Verónica, lo que usted está diciendo es absolutamente falso, y le repito, es absolutamente falso. El ministro, ex senador Chadwick, ministro del Interior, jamás firmó un certificado que atribuya, ¿no es cierto?, una relación laboral de una persona con una empresa. Lo que hizo, a diferencia de la señora Allende y otros cuantos parlamentarios de la Concertación, el certificado del señor Chadwick, senador Chadwick en su momento, ¿sí?, dice, ¿no es cierto?, que él da cuenta de que una empresa era una empresa del Estado. Eso no es una información que permita ser utilizada para calificar la relación laboral de una persona, ¿no es cierto?, con una empresa para lograr un beneficio. Así que aquellos que han tratado de netear, como acostumbra hacerlo la Concertación, actos indebidos de sus parlamentarios con el legítimo derecho del senador Chadwick de entregar información respecto a una empresa estatizada, están confundiendo la opinión pública. Esta cortina de humo levantada por algunos parlamentarios de la Concertación es de la misma naturaleza que la vocera de la candidata Bachelet cuando dice que se debe a problemas informáticos. Y me llama la atención, ¿no es cierto?, que un honorable diputado que tiene una relación muy cercana con los temas de los derechos humanos, el día de hoy haya dicho lo que dijo. El diputado Jiménez sabe perfectamente que esto no tiene que ver ni con la evaluación del programa como un todo, ni con la gran mayoría, que yo calculo que son el 70% de las personas que sufrieron realmente persecución política y fueron exonerados, que hoy día están recibiendo debidamente, correctamente este beneficio. La gran mayoría lo hizo porque realmente fue perseguido en la administración pública, pero hay una minoría avalada por parlamentarios que se aprovechó del sistema, y un sistema implementado durante el gobierno del señor Lago y la señora Bachelet, que permitió que sin vergüenza estén recibiendo el día de hoy beneficios que no se lo merecen. Así que separemos las cosas. Los verdaderos exonerados, tranquilos, el gobierno no va a hacer nada, al contrario, yo durante mi gestión he aprobado más de 15.000 beneficios a verdaderos exonerados que no tenían padrinos políticos de los parlamentarios de la Concertación y que fueron olvidados durante los 20 años de la Concertación. Y nosotros, el gobierno del presidente Piñera, le hemos reconocido sus derechos porque tienen por ley, pero estamos condenando y apuntando con el dedo a aquellos que otorgaron certificados de manera indebida que dieron origen a beneficios, ¿no es cierto?, por parte de falsos exonerados. Pero ¿usted está en condiciones de asegurar que ningún parlamentario de la Alianza firmó o visó algún trámite que permitiera que un falso exonerado tuviera beneficios que no le corresponden? Yo le puedo asegurar que la carta que entró el ministro Chadwick es una carta que no... Chadwick, de parlamentarios de la Alianza en general. Y lo que le puedo decir es que de la muestra que yo analicé no encontré caso. Ahora, de lo que sí puedo decir que
que de la muestra de 9.000 casos encontré más de 4.500 casos, ¿no es cierto?, más de la mitad o casi la mitad, ¿no es cierto?, que corresponden a falsos exonerados con carta de los parlamentarios de la Concertación. Yo no puedo decir que no se haya emitido uno, puede ser, pero uno no iguala a 4.500. Y en ese sentido, el gobierno está dispuesto entonces a llevar adelante todas las acciones que signifiquen, a pesar de que eso implique que probablemente, aunque sea un caso de la Alianza, también tenga que responder. Verónica, usted está en el camino de las especulaciones, yo estoy en el camino de los hechos y la realidad. Si aquí existe un parlamentario, una autoridad que haya emitido un documento que dio origen, ¿no es cierto?, aquí tenemos que evaluar quién le otorgó el beneficio. Eso es lo que nosotros hicimos en el caso de 9.300, es decir, el 20% de la muestra que nosotros analizamos. No apuntemos a donde no está el responsable. El responsable está en la Concertación, en el gobierno de la señora Bachelet y en el gobierno del señor Lagos. Ministro, ¿qué se puede decir frente a algunas críticas o algunos comentarios que han salido en la prensa también, que señalan que esto obedece a una operación política y que el único objetivo es finalmente derrotar o echar abajo los movimientos que está haciendo Bachelet como candidata? ¿Qué se puede contar ante esa situación, considerando que hace un par de días, por el lado del comando de Bachelet, se acusaba al gobierno de intervencionismo y que finalmente están en una confrontación política? ¿Qué hay detrás de eso y qué puede contestar usted a esas afirmaciones? Verónica, yo le agradezco a usted y a CNN que me haga esta pregunta, porque creo que esta es la forma de despejarla. Hoy día en la mañana nos están escuchando muchas personas en sus casas. Mire, si yo tuviera el poder de lograr que un canal de televisión, que lamentablemente es de la competencia, pero que sacó hace 2 años atrás un reportaje crudo sobre esta realidad, y yo me sorprendí igual que ustedes con ese reportaje, si yo tuviera el poder de intervenir en la Contraloría General de la República para que redactara un informe contundente como el que conocimos el día viernes pasado, quiere decir que yo tendría un poder superior. Aquí los hechos están cayendo, los hechos demuestran una realidad que yo vengo denunciando desde el año 2011. Y le voy a decir quiénes son los verdaderos responsables que coincida esta situación con este periodo electoral. Porque cuando yo hice la denuncia a fines del 2010 y con mucha fuerza el 2011, yo entre otras cosas fui a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Derechos Humanos. Y la mayoría de la Cámara de Diputados en la Comisión de Derechos Humanos eran parlamentarios de la Concertación. Les dije, señores, ayúdenme a investigar. No era un año electoral y ellos se lavaron las manos. Después fuimos a una comisión investigadora solicitada por los partidos de la Alianza. Y como siempre tenemos mayoría en la Cámara de Diputados de la Concertación, el informe salió absolutamente licuado y se farrearon los diputados de la Concertación de haber buscado la verdad el año 2010-2011. Hoy día es la Contraloría la que levanta el tema y no lo levanta, me imagino que los parlamentarios, los voceros de la Concertación o de la señora Bachelet no estarán diciendo que la Contraloría es parte de un proceso, ¿no es cierto?, electoral. La Contraloría es una institución respetada por todos los chilenos, los medios de comunicación han demostrado, no solo ahora, sino que en su historia, la independencia para poder levantar, ¿no es cierto?, hacer reportajes y mostrarle la realidad al país. En este caso, lo que tienen que dar explicaciones, y yo pido que la presidenta, la expresidenta, no diga que es bueno que se investigue, sino que ella diga cuál era la relación que tenía con sus subsecretarios, el señor Arboe y el señor Rosende, respecto a este programa que trató de reparar en varias leyes las injusticias que se produjeron a partir del año 73, donde muchas personas fueron perseguidas y sacadas de sus puestos laborales, ya sea en ministerios o en empresas del Estado. Y esos legisladores que en la década del 90, con el apoyo de los partidos de la Alianza, con amplia mayoría, ¿no es cierto?, sacaron estas leyes, finalmente fueron vulnerados. Las víctimas de los derechos humanos y los parlamentarios que apoyaron las leyes. Porque el espíritu era llegar a aquellos que para reparar una injusticia de la década del 70 y no para que unos pocos o unos muchos se aprovecharan, ¿no es cierto?, del interés del Estado de Chile de reparar estos daños, ¿ministro?, que eran mucho más allá que daños morales. ¿Usted le cree a Ricardo Núñez cuando dice que fueron engañados, entonces? Mire, yo le quiero decir a Ricardo Núñez que me sorprende que el Partido Socialista haya tenido, ¿no es cierto?, más de 600 o 700 funcionarios contratados en el año 73. Y él es el principal responsable, porque si no me equivoco, y le puedo corregir la cifra si no la doy exacta, pero son más de 200 certificados firmados por Ricardo Núñez que casualmente coinciden con el periodo electoral presidencial del año 2000 y con el periodo electoral del año 2005. Son certificados que firmó, y lo dice la Contraloría,
el señor Ricardo Núñez como presidente de su partido. Si el Partido Socialista tenía aproximadamente 700 funcionarios el año 73 y el Partido Comunista tenía como 800 o 900 funcionarios, estábamos hablando de dos partidos, ¿no es cierto?, que eran verdaderas empresas transnacionales, que yo creo que ni en Cuba, ni en Rusia, ni en, ¿no es cierto?, ni en las dictaduras comunistas más grandes existían planillas de funcionarios tan altas como esa. Sabemos que el señor Núñez no venga a decir hoy día que fue engañado. Cuando uno certifica, lo que la palabra certificado significa es que uno acredita que lo que está poniendo en ese papel con esa firma es una verdad. Y si el Estado entregó beneficios sobre una verdad justificada sobre la base de una mentira, la responsabilidad es de quien la firma. O sea, ¿hubo favores políticos de por medio si estamos hablando de un año electoral a su juicio? Los años donde más, y no tiene que ver solamente con aquellos que supuestamente trabajaban con partidos políticos. Yo esto lo dije el año pasado, los años donde más se acreditaron exonerados políticos fue en los años electorales del 2000 y 2005. Ahora, respecto de lo que está ocurriendo y de las declaraciones que usted nos hace sobre Felipe Arboe y el ex subsecretario Rosende, ¿cree usted en lo personal, cuál es su convicción? ¿Hubo allí probablemente ex profeso una intención de pasar gente cuando no merecía? ¿Hubo probablemente desórdenes administrativos? ¿Cuál es su convicción personal respecto de las razones que pudieron haber motivado a esas dos personas para haber dado el visto bueno para que esto ocurriera? Mire, yo no solo me refiero a estos dos subsecretarios, que son subsecretarios de la presidenta Bachelet, sino que también a los subsecretarios que ejercieron el cargo en el periodo de Ricardo Lagos. Son más de dos, son 4 o 5, si no me equivoco. Yo le quiero decir lo siguiente, mi responsabilidad como jefe administrativo del servicio, es decir, subsecretario del Interior, es entregarle a la justicia, ya lo hice el año pasado, al Consejo de Defensa del Estado lo hice en el mes de abril del año pasado, a la Contraloría lo hice el mes de abril del año pasado y a la Cámara de Diputados los antecedentes. Cada uno en sus respectivas áreas tiene que demostrar si aquí hay responsabilidades penales, no sé, judiciales o responsabilidades administrativas. La Contraloría ya hizo un informe contundente de la muestra de casos estudiados, certifica que hay un tercio, un 30% de casos que fueron entregados a falsos exonerados. De la muestra de 50.000 casos que yo analicé durante 6 meses, logré demostrar aproximadamente un 20%. Estamos hablando, si hago una extrapolación al total de exonerados, algo entre 30.000 o 50.000. Usted se dará cuenta que cuando hablamos de esa magnitud de cifras, no estamos hablando de un error casual de un caso. Siempre la Contraloría ha tenido el criterio, porque la Contraloría entiende que estos procesos son complejos, que pueden haber errores administrativos, y la Contraloría siempre entrega la opción al servicio de corregir el error. De hecho, en el propio informe que entregó el día viernes pasado, dice que el Ministerio del Interior, bajo mi gestión, y ahí yo no saco mi responsabilidad, tenemos que mejorar los procesos de control y tenemos que mejorar los procesos informáticos. Esa es una acción permanente de la Contraloría, de entregar, ¿no es cierto?, antecedentes a los servicios para mejorar sus procesos. Pero cuando estamos hablando en una estimación conservadora que hizo el Ministerio del Interior del 20% o la Contraloría del 30%, estamos mucho más allá que a errores, ¿no es cierto?, de orden administrativo. ¿A quién le corresponde definirlo? Al Consejo de Defensa, a la Justicia o la Contraloría. ¿Quiénes son los actores involucrados en esta cadena de supuestos errores? Los parlamentarios que entregan certificados de forma incorrecta, la comisión, empecemos en el orden lógico, los que lo solicitan, es decir, personas que hoy día se benefician, los parlamentarios que entregan de manera incorrecta los certificados, la comisión que hace la evaluación, existen más de 5 comisiones en este periodo, por supuesto con muchos integrantes cada una de ellas, y los subsecretarios, ¿no es cierto?, que tienen la responsabilidad por ley. Recordemos que la ley le entrega el programa, se lo entrega al presidente de la República, y la propia ley establece que el presidente delega en el subsecretario la función de calificar la condición de exonerado y de determinar los beneficios, por lo cual los subsecretarios que participaron en estos periodos tienen que dar cuenta de cómo operaron este tema. Y le voy a dar dos datos solamente. Hay numerosas resoluciones, ¿no es cierto?, que los subsecretarios del momento las delegaron en funcionarios, lo que está expresamente prohibido porque la normativa que regula la ley establece que la firma es delegada del presidente al subsecretario, algo que me delega
a mí el presidente, no lo puede firmar un funcionario. Segundo, hay numerosas actas en los periodos que yo menciono, que solamente se declaran o establecen que se constituyó los integrantes y dice que se aprobó una lista, ¿no es cierto?, de exonerados. Listas que nunca hemos podido encontrar. Quiero decirle que lo primero que yo hice cuando llegué al ministerio fue recuperar la firma para este tipo de exoneraciones. Yo soy el que he firmado estos 15.000 beneficios durante 2 años. No la delego en un funcionario administrativo. Yo soy porque tengo la función delegada al presidente. Y en segundo lugar, cada una de las actas firmadas en este periodo de 3 años y medio tienen la lista y la identificación clara de cada uno de los beneficiarios que después terminan siendo, transformados en un documento legal, en un decreto, que son enviados después a la Contraloría. Ministro, por lo cual, los procedimientos son muy importantes cuando uno usa recursos públicos. Acá hablamos de cifras millonarias. La Contraloría da un solo dato, de una sola irregularidad, y ese dato en cifras de esa irregularidad habla de 60 millones de dólares en un periodo de 7 años. Ministro. Yo le pedí, a solicitud de la diputada Carla Rubilar, al subsecretario de Prevención Social, que nos hiciera un cálculo estimativo de cuánto podría constituir el daño al fisco, elemento que una vez que lo termine hay que aportarlo nuevamente al Consejo de Defensa del Estado para demostrar la gravedad de lo que estamos denunciando. Quiero entender y que a la ciudadanía le quede bien claro el proceso. Usted me dice, yo personalmente por encargo del presidente firmé esos 15.000 solicitudes para entrega de beneficios de exonerados. ¿Cómo le puede constar a usted que efectivamente cada uno de esos casos que usted firma es efectivamente real y que a usted no lo están engañando, no están falseando los datos? ¿Se dedica usted uno por uno a chequear que eso es así para que la gente lo entienda y nosotros también? ¿Cómo le va a constar a usted que esos son efectivamente exonerados reales? Le explico. Primero que nada, la ley establece que es el presidente el que delega en el subsecretario del Interior, por lo cual no es esta situación puntual, sino que de que existe esta ley. Pero en el caso del trabajo de fiscalización y de saber que Ahora voy a su pregunta específica, Verónica. Mire, la ley se establece también la existencia de una comisión integrada por funcionarios que define el propio ministro del Interior o el subsecretario, que son los que deben calificar y sugerirle al subsecretario esa calificación. Pero detrás de eso, yo le quiero decir que hoy día existen aproximadamente 28 o 29 funcionarios del Ministerio del Interior que conforman el departamento del programa Exonerados Políticos. Estos funcionarios, que creo que solamente el jefe y el subjefe son de la administración actual y el resto son todos funcionarios que vienen de los gobiernos, del staff, ¿no es cierto?, de funcionarios del Ministerio del Interior, por lo cual tiene una larga historia y una trayectoria en este ministerio. Ellos analizan, toman contacto con los beneficiarios, con las personas que hacen la solicitud, piden los papeles, arman la carpeta y se la presentan a la comisión. Esta comisión evalúa y nosotros, así como esta comisión me ha recomendado la asignación, ¿no es cierto?, de 15.000 beneficios, también ha recomendado el rechazo de muchas otras carpetas. Y el rechazo es por muchos motivos. Uno, porque los antecedentes son insuficientes o porque los antecedentes no son creíbles. Ese trabajo falló, ¿no es cierto?, en el periodo que yo hago la denuncia. Ahora bien, yo como autoridad que tiene la firma delegada del presidente, tengo que preguntar, ¿no es cierto?, y leer estos informes de las comisiones respectivas. Y sobre la base de ese informe tomo la decisión si se le asigna o no se le asigna el beneficio específico. Ahora, entiendo que, como usted me dice, gran parte del staff está hoy día trabajando todavía en el Ministerio del Interior y viene de años pasados. Hoy en La Moneda está trabajando gente que hizo mal la pega antes y hoy día sigue en La Moneda. No, porque esto antiguamente era un programa que se terminó antes que nosotros llegáramos, en el mismo momento que nosotros llegáramos, y yo busqué gente en todo el Ministerio del Interior y reformé este departamento, le di institucionalidad administrativa, y son gente, ¿no es cierto?, que yo estimo, según lo que me han informado las jefaturas, porque han sido 2 los jefes que han participado en este periodo, que trabajan responsablemente y entregan las recomendaciones a la comisión, que es una comisión nombrada, como ya lo dije, por el Ministro del Interior que es la que califica y finalmente sugiere. Bien, ministro, le quiero agradecer mucho estos minutos de conversación para habernos aclarado este tema y entregarnos también su punto de vista sobre este caso. Muy amable y que tenga un buen día. Muchas gracias, Verónica, y a toda la gente que nos está escuchando. Gracias, hasta luego.